Ok. Bueno, vamos a ver previamente algunos conceptos previos porque es importante situarnos dónde podemos aplicar este tipo de contratos, ¿no? Este tipo de modalidad de contratos. Yo diría que primeramente debemos enfocarnos en el tipo de ingeniería que necesitamos, digamos, desarrollar para hacer buenos proyectos, y esto depende mucho de los estudios previos. Y para esto yo uso bastante la norma estándar E251611 de ASTM, que nos clasifica los proyectos de acuerdo a su tipo de desarrollo, ¿no? Desde clase 5, que tiene, digamos, una proyección muy básica, que es casi un sketch, básicamente eh, basada en modelos estocásticos, o sea, es todo costos referenciales. Y finalmente el presupuesto, usando esta entrada inicial, pues podría llegar a 50% adicional, ¿no? Luego va bajando la, la categoría de proyectos y va aumentando la información de cada uno, ¿no? Entonces tenemos de la clase 5 hasta la clase 1. Entonces, la clase 1 ya se supone que es un estudio bastante completo al detalle, y básicamente diríamos que teniendo esta información, nuestro proyecto final podría llegar hasta el 10% de adicionales, ¿no? Esto definitivamente está parametrizado, pero para hacer esto tenemos que hacer estudios, y tenemos que no escatimar esfuerzos en poder lograr y traer los mejores especialistas y las pruebas para los diseños, ¿no? Luego, quisiera compartir con ustedes más o menos el costo de estos estudios, ¿no? Internacionalmente, estamos hablando de proyectos grandes, podríamos tener un rango que es una buena referencia en proyectos de gran magnitud, que nos da el Colegio de Arquitectos de Canadá, ¿no? Entonces, que nos pone un rango entre, digamos, 16% y 6% del costo total del proyecto deberíamos gastar en proyectos, ¿no? En los estudios, con un límite superior, digamos, proyectos tipo 5, que digamos son centrales nucleares, etcétera, y proyectos tipo 1, que son, digamos, edificios conocidos, que no tienen mayor complejidad, ¿no? Entonces, más o menos ese es el rango de los costos que deberíamos pagar de ingeniería, y que lamentablemente acá en el Perú no estamos acostumbrados a pagar la ingeniería como se debería pagar. Eh, Luego, también que quiero ver cuáles son los antecedentes de cómo el Perú decide ir a contratos innovadores, ¿no? Esto tiene que ver con dos cosas. Primero, que la norma de contrataciones peruana es muy, eh, muy estructurada, muy parametrizada, tiene demasiados artículos, tiene un reglamento que cambia muy rápido, y digamos, aunque lo han tratado de simplificar considerablemente, en papeles nos dicen que un proceso debería durar 22 días hábiles, pero sin embargo esto no se da en el, en, el, en, el, en la realidad, ¿no? En un estudio propio que hizo la misma OSA, y se indicó que probablemente solamente en actos preparatorios se puede demorar hasta un año, digamos, en conseguir autorizaciones, en conseguir presupuestos, en pasar documentos de un área a otra, etcétera, etcétera. Como todo el mundo tiene que opinar para hacer el expediente de contratación, finalmente nos podemos demorar hasta 330 días o hasta un año, si son proyectos que, digamos, tienen algún tipo de dificultad o hay muchas contrapartes, ¿no? Y luego, finalmente, cuando ya estamos en el proceso de contratación, que nos dicen que probablemente tenemos que tener al día 45 la buena pro, también nos damos cuenta de que no existe eso, y la misma OCE indica en un estudio que hizo el año 2013 o 2014 que podría extenderse hasta 470 días un proceso de contratar a una obra, ¿no? Si es de mayor magnitud, es probablemente mucho mayor, ¿no? Entonces hay muchas instancias, muchas áreas que intervienen, y el comité que se norma
se pone para todo esto, a veces no tiene la capacidad de responder a todas las consultas que se les hace y hay mucha traba burocrática, ¿no? Otro factor que tenemos en el caso peruano es que nuestros proyectos grandes duran demasiado. O sea, por ejemplo, este cuadro es un compendio que hice del Banco de Proyectos de 60 proyectos mayores de 200 millones y nos damos que la sorpresa que el promedio de duración de estos proyectos es 7 años. Hay proyectos que duran hasta 11 años y más, ¿no? Entonces estamos hablando que nuestro sistema de gestión de proyectos es, digamos, no es el adecuado para este tipo de proyectos, principalmente porque nuestras unidades ejecutoras no están preparadas para hacer gestión de proyectos o tener una oficina de gestión de proyectos como es lo que la gestión de proyectos moderna es lo que te dicen, ¿no? O sea, tienes que tener una oficina de gestión de proyectos para poder tú gestionar proyectos de magnitud y es como el sector privado finalmente trabaja, ¿no? Y lógicamente también los presupuestos, eh, digamos que se disparan y las obras quedan inconclusas por problemas legales y burocráticos, ¿no? Entonces, para no cansarlos más, vayamos, digamos, a cómo podríamos, cómo es que el, el mercado internacional y el mercado de gestión de proyectos vence estos contratiempos, ¿no? Entonces, podemos decir que según lo que dice el PMBOK, acá, en la adquisición de contratos tienes que tener en cuenta la fase de adquisición, luego qué método de entrega vas a usar, si va a ser un diseño de construcción, que si va a ser digamos, un contrato prime, un contrato de operación y transferencia, un diseño de construcción, etcétera, o una licitación, diseño y construcción, ¿no? Y hay formas de contrato para ver cómo pagas estos contratos, ¿no? Si son a precio fijo, a precios unitarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, generalmente nosotros estamos acostumbrados al diseñar, licitar y construir, que es como lo hemos venido haciendo, ¿no? Hemos tenido muy malas experiencias, digamos, con los concursos oferta que eran, digamos, eh, diseña y construye, ¿no? Porque no estaba preparada nuestra normatividad, sobre todo presupuestal y de contrataciones para este tipo de contratos. Pero en el caso de diseñar, licitar, construir, tenemos que hay unas ventajas que digamos que le da una cierto empoderamiento a la unidad ejecutora y puede hacer que los contratos salgan más a su medida, ¿no? Pero de todas maneras son contratos que se tienen que hacer en secuencia, o sea, primero tiene que hacerse la preinversión, luego tiene que hacerse los estudios, etcétera, y cada uno tiene sus fases de contratación. Entonces, finalmente esto va a demorar más y si es que no tenemos mucho tiempo, generalmente va a crear algunos tropiezos, ¿no? Y probablemente también el tema burocrático vaya a hacer que tengamos, digamos, como vemos en muchos casos, mucho tema de paralizaciones de obra por, digamos, conflicto entre la entidad y el contratista o entre el contratista y el supervisor, ¿no? Luego el diseño y construcción, que es que le encargas al contratista que diseñe y construye, como les digo, se usa bastante en otros sitios, pero acá hemos tenido muchos problemas con este tipo de contratos, principalmente en la década pasada con las obras de saneamiento de agua para todo, que se sacó más de 300 o 400 contratos de este tipo y lamentablemente no funcionaron como se preveía, ¿no? Y finalmente tenemos el contrato que puede hacer que mejor eh, podamos manejar un proyecto que necesitamos que esté en una fecha fija y que tengamos poco tiempo y que tengamos pocos desarrollo de los estudios, ¿no? Que es un tipo de contrato que es de gestión de proyectos, ¿no? De gerencia de construcción, ¿no? En inglés es Construction Management at Risk. Y lo que nos permite este contrato es que nosotros no vamos a contratar a un contratista, sino vamos a contratar a un gestor de proyectos. Y este gestor de proyectos a su vez va a subcontratar a los consultores que van a hacer los estudios
y a los subcontratistas que van a hacer las obras, ¿no? Va a haber un gerente de proyecto, que es de la entidad que va a ser más o menos el que administre ese contrato, y va a haber un supervisor de calidad o un ingeniero, dependiendo del tipo de contrato que usemos, si es FIDIC o si es NEC, ¿no? Entonces, este contrato es bastante ágil y permite, digamos, ser más flexible, pero su desventaja es que hay mucho riesgo para la entidad, es decir, que todos los temas que no estaban finalmente definidos al inicio del contrato van a ser pagados por la entidad, ¿no? O sea, el contratista no va a tener la culpa, digamos, de que haya mayores costos debido a que la entidad le ha dado poca información al inicio y lógicamente con esa poca información, como hemos visto en el primer gráfico, no se puede asegurar que no vaya a haber mayores gastos por el alcance que queremos, ¿no? Entonces, les hablaba de los contratos FIDIC, que probablemente los contratos FIDIC son los que más se han extendido, los usan casi en todo el mundo, y es un contrato hecho en la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, y ha sido tomado básicamente por las multilaterales, por eso se ha extendido, ¿no? O sea, el Banco Mundial, el BID, la CAF, el Banco Europeo, usan este contrato como para estandarizar todos sus proyectos, ¿no? Lo que acá no hay una flexibilidad total, y lo que se le ha atribuido como crítica a este contrato es que hay muchos términos legales, entonces este contrato tiene que ser, digamos, leído a la mano de un abogado o varios abogados, ¿no? Entonces, hay un tema que ha sido criticado, y lógicamente por eso es que NEC, al ver este tema en la Gran Bretaña, comenzaron a investigar más sobre el tema y sacaron este tipo de contratos, NEC, que es un New Engineering Contract, que es una familia de contratos que ofrece una solución y que ellos se jactan de que no participan los abogados en en la redacción de este contrato, y que cualquier persona sin necesidad de conocimientos legales podría leerlo y entender este proyecto, ¿no? Básicamente es una de sus bondades, y otra de sus ventajas es que permite flexibilizar el, de acuerdo al proyecto, de acuerdo a la información que se tenga, de acuerdo al riesgo, de acuerdo al riesgo que se quiera tomar por parte de la agencia o por parte digamos, los involucrados, y poder elegir entre varias opciones, ¿no? Actualmente el NEC 3 es el más extendido, pero sin embargo el NEC 4 también ya está, digamos, ya está en producción, que ha sido, digamos, bajo las mejores prácticas del NET3, han, digamos, modificado algunas cosas para poder sacar este producto, ¿no? El NEC 3, su última revisión es del 2013, que es la que se usa actualmente, ¿no? Entonces, como les decía, hay 6 tipos de opciones de contrato, desde la A hasta el F, y según el riesgo que tenga el empleador y el contratista, podemos ver que hay una posibilidad de elección, ¿no? Desde el contrato A, digamos que va a ser un contrato, básicamente un contrato de suma alzada, como un suma alzada nacional, a los que estamos acostumbrados, le damos unos planos, y el contratista te dice: yo lo hago por, digamos, una cantidad de dinero en tanto tiempo, ¿no? Entonces, él tiene que cumplir, y si es que eh, hay algunos mayores metrados, eso corre por cuenta del contratista. Eso es porque el riesgo lo está tomando el contratista, ¿no? Luego van subiendo las opciones de riesgo, entonces entramos a la opción B, digamos que es un contrato que tiene un precio, y adicionalmente tiene un bill of quantities, que es, digamos, un metrado, ¿no? Que podría, digamos, especificarse que es como un precio unitario normal, o entre un precio unitario y un contrato a suma alzada, ¿no? Pero ya hay posibilidad de que el riesgo
de los estudios hagan ver que, digamos, no se necesite 100 en un metadado específico, sino se necesite 150, entonces ese riesgo se puede compartir entre el contratista y el empleador, ¿no? Luego, finalmente, vamos avanzando hacia el C y el D, que son contratos con precio, con precio target, o sea, con precio meta, con un presupuesto meta y con un cronograma o con un precio, con un cronograma y con un listado de cantidades, ¿no? La opción E es un tipo de contratos que es básicamente con precios reembolsables. Es cuando el contratista, el empleador, digamos, no tiene claro lo que va a hacer, digamos, se usa bastante en proyectos digamos, innovación, y le dice, ya, prueba este diseño y quiero ver el resultado. Entonces, el contratista ejecuta y le dice, esto he gastado en contratarlo, y puede ser que funcione, puede ser que no, y nuevamente el contratista le puede decir adicionalmente. O sea, todo es una instrucción del contratista y no hay un riesgo no hay, es una instrucción del contratante, digo, y el contratista ejecuta tal como le dice y no hay ningún riesgo que él toma, ¿no? Y luego la opción F, que es el tipo de management contract, que es donde podemos decir que el contratista toma el riesgo de la gestión del proyecto, ¿no? Y lo que va a hacer es contratar a subcontratistas para cumplir un plazo determinado con hitos sumamente restringidos que no se pueden extender, y donde hay penalidades si es que esto se extiende, como el caso de Juegos Panamericanos, ¿no? No podíamos extendernos porque ya estaba fijada la fecha de inauguración y no podíamos ir más allá. O sea, si es que los contratistas no hubieran acabado, lógicamente se hubieran aplicado las penalidades, ¿no? En este contrato hay un presupuesto fijo y lo que hay es un presupuesto incentivo, como para que, digamos, los ahorros que se den en base al presupuesto meta, que es el presupuesto con el cual se firma el contrato. Ojo, solamente se firma un presupuesto meta, no es que haya un presupuesto desagregado de ese presupuesto meta, porque no sabemos en realidad, mientras no comencemos a hacer los estudios, cuánto va a ser ese presupuesto meta, cómo se va a ir desenvolviendo, ¿no? Pero sin embargo, en las cláusulas se pueden ver que si es que estamos debajo de ese presupuesto meta, ese ahorro es un incentivo que lo cobra 50% el contratista y 50% el contratante, ¿no? Entonces, acá hay la distribución de riesgo, como habíamos dicho, los contratos con precio, los contratos con presupuesto meta, los de costos reembolsables y los contratos de gestión, ¿no? Entonces, son 4 tipos, pero 6 opciones, ¿no? Entonces, la estructura de costos del contrato eh, opción F es que tengo, digamos, una parte está dividido digamos, en slice, que hay un fee que va a ser el que cobra el contratista, el contratista principal, pero también ese fee también van a cobrar los subcontratistas, ¿no? Entonces, lógicamente hay un fee que son los gastos generales del contratista, y también hay un fee que son los gastos generales y la utilidad que va a contratar el subcontratista, ¿no? Entonces, es la suma de todo eso el fee final, o sea, los gastos generales más utilidad final, ¿no? Entonces, se divide en la arquitectura, en la ingeniería, los muros, la parte eléctrica, la parte mecánica, la parte civil, la parte concreta, la parte estructural de acero, ¿no? Entonces, cada uno de esos componentes, cada uno de esos porciones tiene su costo directo, sus costos de contingencia y sus gastos generales y su utilidad, ¿no? Entonces, esa es básicamente cómo debería funcionar la estructura de este tipo de contratos, ¿no? Entonces, ahora veamos un poco del caso Perú. El caso Perú, sale la ley 29950 diciendo que por primera vez se habla de los contratos gobierno a gobierno, ¿no?
el año 2013 en la ley de presupuesto para el sector público. Por primera vez se pone este artículo que dice que se puede hacer un contrato gobierno a gobierno siempre y cuando el gobierno cumpla los principios de contratación de la contratación pública nacional, transparencia, competitividad, etcétera, todo lo que conocemos, y el gobierno de Perú podría firmar contrato con gobierno a gobierno, ¿no? Esto se hizo a raíz de un contrato que suscribió el Ministerio de Defensa con el gobierno de, me parece que Italia. Luego, cuando salen los Juegos Panamericanos y Lima sede, se crea la unidad ejecutora Juegos Panamericanos en el Ministerio de Educación inicialmente y luego en el Ministerio de Transportes. Entonces, el 22 de febrero de 2015 se inicia, se crea la unidad ejecutora y luego se le da algunas herramientas, ¿no? Primero, en el 2016, se le da la facilidad que los juegos, la unidad ejecutora podía hacer contratos, digamos, de gestión de recursos, ¿no? Digamos, como entidades como PNUD, como OIM, que ya eran contratos que habíamos ido manejando anteriormente, ¿no? Pero, sin embargo, en 2017, cuando los Juegos Panamericanos pasan al Ministerio de Transportes, se da la posibilidad de que se puedan firmar suscripción de contratos Estado-Estado, ¿no? En el artículo 4 de ese decreto supremo se indica que se puede hacer eso y básicamente es el mecanismo que se. Entonces hacen su convocatoria y finalmente en abril de 2017 se firma un convenio de entendimiento entre el Juegos Panamericanos y el Departamento de Comercio Internacional de Gran Bretaña, que es quien ganó este proceso, ¿no? Tal como ha sucedido hace poco con la Autoridad de Reconstrucción con Campos. Entonces, lo que le da el gobierno de Gran Bretaña a través de su Departamento de Comercio Internacional es que va a poner una PMO, va a ser un socio de ejecución de operaciones y va a apoyar a los Juegos Panamericanos a poder cumplir las fechas y compromisos que tenía el Perú para el desarrollo de los Juegos Panamericanos y va a poner toda su tecnología y digamos, su capacidad, digamos, en instrumentos para hacer este tema, ¿no? Lógicamente, lo más importante es la PMO y quienes pudieron finalmente diseñar qué tipo de contrato podíamos tener. Lógicamente, ya al haber firmado con Gran Bretaña y Gran Bretaña usa contratos NEC, ellos lógicamente que iban a proponer contratos NEC, ¿no? Luego de esto se firman actas para cada una de las sedes, donde cada una de las sedes tiene sus propias convocatorias y finalmente se ejecuta el contrato, se sacan las licitaciones y ya con este tipo de modalidad de contratación NEC, entonces eso lo hace directamente la PMO y finalmente la PMO es la que firma los contratos con los contratistas, ¿no? No es el Juegos Panamericanos que firma el contrato con los contratistas que se hicieron cargo de los proyectos, es el representante de la PMO en el Perú y finalmente quien administra el contrato sí es Juegos Panamericanos, ¿no? Entonces, los contratos NEC 3 tienen 9 cláusulas principales, 2 cláusulas de opción de resolución de disputas, cláusulas secundarias, datos del contrato, una cláusula de opción de opción Z, donde te permite, digamos, personalizar alguna de las cláusulas rígidas que están entre las principales y las secundarias. Y básicamente esa es la estructura del contrato. Entonces, en las cláusulas generales tienen 9 partes, donde se habla de la generalidad, de los plazos, de las condiciones de pago, de la sección de las obligaciones de las partes, de las pruebas de los defectos, de los eventos compensables y de los riesgos. Los eventos compensables es lo que vamos a llamar como adicional, ¿no? Que el adicional finalmente no es la actualización del costo,
es una cosa que estaba fuera del alcance inicial del proyecto, que se tramita como un evento compensable, ¿no? Que Dis- eh, eh, a continuación del... Disculpe que lo interrumpa, ingeniero Velasco. Como tenemos más invitados, le rogaría si es que podríamos un poquito resumir, por favor, Ok, porque está muy dame, interesante, no lo dame niego, está muy sí, interesante. 5 minutos, dame. Ya, de acuerdo, de acuerdo. Listo, Ok, gracias. entonces este es básicamente la estructura. Tenemos cláusulas secundarias, que las cláusulas secundarias tienen que ver con modificaciones de las cláusulas generales, digamos, más específicas. Y luego tenemos las cláusulas secundarias X y la cláusula secundaria Z, ¿no? Entonces, en las cláusulas secundarias Z podíamos, digamos, habíamos dicho personalizar algunas de estas cosas. Y finalmente tenemos la ficha de datos donde tenemos ya la especificación del contrato y del alcance de los proyectos que vamos a hacer en este contrato. Y lo que tenemos finalmente es la información del sitio y la información de obras, ¿no? Entonces, en la información del sitio y la información de obras tenemos 7 secciones, ¿no? No todas se usan, pero voy a, es importante esto porque esa es la información que se le entrega al contratista, ¿no? En la sección 1, detalles de sitio, tenemos la ubicación, la información de los estudios, la información, probablemente hayan estudios o no hayan estudios. En algunos casos, en los Juegos Panamericanos, hubieron proyectos que se hicieron casi finalmente con esquemas iniciales, ¿no? Luego la sección 2 son los requisitos técnicos, viene una serie de procedimientos que tiene que cumplir el contratista, ¿no? La descripción general de las obras, requisitos de la culminación, diseño del contratista, cómo va a llevar el programa o el cronograma, cuáles son las especificaciones. En los aspectos generales tenemos temas de salud, seguridad y medio ambiente, temas de seguridad, temas de sostenibilidad ambiental, cadena de suministro y empleo. Y en la sección 4 son los procedimientos y procesos generales, ¿no? Entonces, la gestión de las obras se especifica, la gestión de los documentos se especifica, la gestión de las comunicaciones se especifica, la gestión del diseño también, las pruebas, la gestión del costo, la gestión de la confección de los informes, la gestión de los riesgos y los controles de proyectos. Y en la parte 6, son documentos auxiliares y la sección 7 son anexos, ¿no? Entonces acá es muy importante, digamos, en la ficha de datos ver el registro de riesgos inicial y las fechas claves y los KPI, que es lo que tiene que cumplir el contratista, ¿no? En el marco institucional vamos a ver rápidamente cómo es el organigrama. Entonces, en la unidad ejecutora hay un supervisor de calidad, no es el supervisor común y corriente que conocemos, es un supervisor solamente que va a controlar la calidad, no controla los costos, no controla el alcance, solamente controla la calidad. El PMO, que está a cargo del equipo de Reino Unido, que firma el contrato, el gerente del proyecto, que es quien participa y es el alma de la fiesta junto con el contratista, ¿no? Y luego tenemos una junta de solución de disputas y un control de comité de cambios cuando haya que hacer algún cambio de presupuesto, ¿no? Luego tenemos el contratista con su arquitecto, con su ingeniero y con sus subcontratistas. Es más, el contratista puede tomar algo de las obras, ¿no? Acá tenemos las funciones del gerente del proyecto, las funciones del contratista. Les voy a dejar esta presentación al colegio para que vean cuáles son las funciones y cómo se desarrolla el, el proyecto. Algunas instrucciones claves que tiene que ver con cómo se pagan las valorizaciones, qué tipo de notificaciones existe, cuáles son las funciones del gerente del proyecto y acá esta parte quería demostrar que en el 40.5 dice, el supervisor de calidad realiza sus pruebas e inspecciones sin generar retraso alguno innecesario a la obra o algún pago que dependa del éxito de la prueba de inspección. Entonces, básicamente el supervisor se comporta como una suerte de un que acompaña, digamos, al contratista y, digamos, rápidamente resuelve situaciones de control de calidad, ¿no? Y lo que les quiero decir finalmente es que en el caso peruano, de los proyectos que se vio más o menos como 12 o 15 sedes, el precio final más o menos estuvo entre el orden del 32%. Hubieron proyectos donde hubo un gran adicional, pero era un proyecto pequeño, de varias sedes, que donde no se tenía inicialmente nada.
y finalmente no es que los precios subieron en ese porcentaje, sino también el alcance del proyecto subió en ese porcentaje. O sea, digamos, inicialmente se proyectaron 8.000, 9.000 metros cuadrados y finalmente se entregaron 13.000, ¿no? Entonces, no es que solamente haya sido una ejecución adicional. ¿Sí? Más o menos, yo diría que hubo entre 10 y 20% de costos adicionales, ¿no? Para finalizar, leo las conclusiones y lecciones aprendidas. Primero, que el presupuesto de incentivo y meta es referencial cuando no existe suficiente grado de desarrollo. Luego, es importantísimo el uso de WBS y cronograma para definir en base a eso cuál es el presupuesto final del proyecto, ¿no? Y es importante usar, digamos, BIM mayor al level of detail de 350 para arriba para poder cumplir los plazos previstos y que sea un proyecto colaborativo en realidad para que todos los proyectos, los especialistas puedan actuar, ¿no? Digamos, los informes de adquisiciones tienen especial importancia debido a la magnitud. Eso es muy importante porque finalmente estos proyectos van a ser auditados, ¿no? Entonces, los informes de adquisiciones tienen que ser claros y tienen que haber una firma porque el gerente del proyecto es que va a poner la firma en esos informes de adquisiciones. Me refiero a los informes de adquisiciones de los que el contratista le presenta al gerente del proyecto para las adquisiciones de sus subcontratistas, ¿no? Luego, las comunicaciones y transacciones tienen que ser transparentes y permitir trazabilidad de decisiones. Entonces, por eso se usa el ACONEX o Procure u otro, para que, digamos, cualquier integrante de Contraloría o cualquier integrante de la Fiscalía pueda ir y pueda ver exactamente qué pasó el día 5 y quién autorizó y quién pidió y cómo es el plano, ¿no? Entonces, eso se tiene que guardar formalmente y para eso son portales que se necesitan. Luego, el uso de portales de procura transparente como UNDB, DigiMarket y Tenderbill es importantísimo porque permite rastrear a subcontratistas y ver cuáles son los procesos de subcontratistas que han sido y poder ver que ha sido la mejor opción y, digamos, el precio más competitivo. Y el empoderamiento del gerente del proyecto es importantísimo para aprobar costos determinados y eventos compensables y aprobar cada una de las contrataciones, ¿no? Y luego el uso de ingeniería de valor es importantísimo porque por más que, digamos, el perfil diga, necesito este tipo de proyecto, se puede hacer reingeniería estando en fast track para decir, digamos, acá no voy a poner, pues, digamos, piso de cerámico, lo voy a pasar por afirmado digamos, para que no encarezca mucho los costos, ¿no? Entonces, si es que todos se ponen de acuerdo a bajar un poco las características, pero sin dejar de tener el mismo alcance, todo perfecto. Finalmente, lo que nos ha traído estos proyectos es cambios de paradigma. El cambio de paradigma de una entidad gestora a un contratista gestor. El cambio de paradigma de un supervisor instructor a un supervisor de calidad. Y el cambio de paradigma de precios unitarios a procura de servicios. Es decir, acá en estos contratos no le vamos a pedir al subcontratista, dame tus precios unitarios para ver el metraje que estás poniendo. No, acá yo te contrato y tú me haces este plano como si fuera suma alzada dentro de otro proyecto mucho más grande, ¿no? Finalmente eso es lo que les quería decir. Estoy a su disposición para cualquier consulta. Gracias. Listo, listo, ingeniero Alcides Velasco. Le agradezco mucho su alocución. Ha sido muy clara, muy dirigida. Esperamos que pueda compartirla para el que necesite o el que tenga alguna duda. Y hablando respecto a la procura, que es una parte muy importante en este contrato, NEC, opción F, y quién mejor que el ingeniero Marlon Arauco, que ha estado a cargo, ha estado gerente de procura en la Villa del Callao y en Estadio San Marcos. Le cedo el uso de la palabra. Ok, buenas tardes con todos. Mucho gusto de estar presente en este webinar. Gracias al Colegio de Ingenieros de la sede de Arequipa por la invitación y a Denis Olmedo. Bueno, quiero un poco contar la experiencia
tenemos ahorita mismo muchos webinars que explican todo lo que trata el marco del contrato NEC, ¿no? Este famoso tipo de contrato que como muchos sabemos hay de otros tipos colaborativos como el FIDI, como ya lo bien dijo Alcides, el ENA y otros tipos que manejan casi la misma filosofía, pero que ha venido a engranar en nuestro mercado como una de las mejores opciones para poder gestionar obras públicas de gran envergadura. Bueno, voy a hacer una compartición de la pantalla para hacer una pequeña presentación rápida y después enfocarme un poco en la parte que yo creo que es importante que la conozcamos porque va ya de cara al proyecto de reconstrucción con cambios, va a ser vital si se conserva la misma modalidad. Entiendo que está enfocado a seguir los mismos lineamientos. Es importante que este expertise sea compartido con los profesionales y posibles personas que vayan a conformar estos equipos de proyecto para gestionar y construir las obras, ¿no? Ok, ¿lo pueden ver? ¿Se visualiza? Sí. Ok, bueno. eh, ok. La filosofía del NEC, un poco quiero rápidamente recoger algunos extractos de lo que es el NEC, ¿no? La base del contrato NEC está en el espíritu, se basa, ¿no? En los cimientos del espíritu de confianza y la cooperación mutua. Esto lo traslada claramente en una de las sus cláusulas medulares, la 10.1, y que se aclara y se expande en su explicación en las cláusulas Z 10.1, ¿no? Donde incide en el ejercicio de la gestión de los proyectos por ambas partes, tanto del contratante como del contratista, basados en la transparencia, la apertura, la honestidad, la generación de ahorros a favor del proyecto, la ingeniería de valor, ¿no? Que finalmente decanta en un proyecto con ahorros y de buena calidad, e intentar materializar los incentivos y bonificaciones, los famosos KPIs, estos incentivos que están plasmados desde la elaboración del contrato, que corresponden a que si logramos ahorros, no tanto los ahorros como los riesgos, estos son compartidos entre las partes, ¿no? En este caso, en el proyecto Vía Callao, como un ejemplo, se establecieron 10 KPIs, no recuerdo si exactamente 10, pero fueron por diversa naturaleza, como por ejemplo lograr los hitos intermedios, el hito del plazo final, el hito de la ingeniería de valor, etcétera, ¿no? Y cada uno asociado a un premio enmarcado dentro de los ahorros y de las mejoras que se pudo realizar dentro de la ejecución del proyecto. La buena fe en la búsqueda de resolución de disputas, ¿no? Esa es la base de este tipo de contratos. Evitar la cultura de culparse entre las partes, que es creo yo, uno de los puntos más importantes de toda esta filosofía del NEC, porque en realidad el NEC, como siempre le digo a muchos compañeros, al margen de que sea un modelo de contrato, es una filosofía, es una cultura. Y esta cultura es del trabajo en conjunto, del trabajo mirando hacia adelante, hacia los objetivos comunes. Y desarraigando, ¿no? las viejas culturas que tenemos en muchos años acá en el país, de estar culpándonos y tratando de trasladar los riesgos de un lado hacia otro, ¿no? Convirtiendo los contratos y los proyectos en una espiral de conflictos interminables, ¿no? Y finalmente los perjudicados son los usuarios finales, el Estado mismo, ¿no? Objetivos del NEC. Los objetivos del NEC están enfocados en la flexibilidad. Es un contrato estructurado, tiene un idioma sencillo, no tiene engorres dentro de su escritura, engorres jurídicos o subjetivos, ¿no? Es un contrato que ha sido elaborado por ingenieros, ¿no?
enfocados justamente para hacerlo, para establecer mecanismos para tomas de decisiones ágiles y asignar riesgos de forma clara y precisa. Promueve las mejores prácticas de gestión de contratos y, ¿no?, el value for money, es el valor por dinero, todo lo que se compra o se adquiere en un proceso de adquisición para el proyecto tiene que generar un valor, igual que la ingeniería, que están muy ligados ambos, ¿no? La famosa ingeniería de valor, ¿no? El fitness purpose, que es el trabajar en el objetivo, en el entregable, que se añada valor a lo que se está comprando, al servicio que se está adquiriendo. La transferencia de conocimiento y la aplicación de la PMO y la aplicación del BIM, otras herramientas de gestión de contratos que han sido aplicados, entiendo yo, en todas las sedes, y que han servido como herramientas para llegar al objetivo final de entregar los proyectos en el plazo, ¿no? El NEC prioriza el plazo antes que inclusive el costo, ¿no? Evidentemente el costo es importante, pero no es lo más importante, ¿no? También prioriza la calidad sobre ello. Entonces, tenemos también, como parte de las herramientas del NEC, la promoción del espíritu de confianza, ¿no? Promoviendo la empatía, la escucha activa, la comunicación clara, el intercambio de información abierta. Esto se logra cuando los dos equipos, tanto de la parte del Estado y la parte del contratista, se unen como un solo equipo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Villa Callao, y ahí estuvo presente César Loaiza, como gerente del proyecto, estábamos todos juntos en un solo ambiente, en dos grupos de oficinas, pero teníamos la llegada inmediata. Si había un problema que teníamos que resolver, ¿no? Si se presentaba algún riesgo, se tenía que conversar de un tema para poder viabilizarlo, para poder lograr el objetivo del proyecto, inmediatamente se sucedían reuniones, ¿no? Reuniones entre los involucrados para plantear soluciones, ¿no? Luego, para poder analizar, ver si podía suceder algún riesgo, si pudiera haber un impacto y encontrar entre ellos, entre todos, soluciones ingeniosas para llegar a una solución. Fuera del margen de buscar responsabilidades, al margen de ese concepto, siempre todas las reuniones han sido del tipo informal y las formales que ya estaban establecidas dentro de la gestión del proyecto, pero siempre con una comunicación rápida, activa, ¿no? Evitando mucho el tema burocrático, que creo que es una de las mayores restricciones que tenemos dentro de la ley de contrataciones y de los marcos de contratos que llevamos en el Estado. Otra herramienta importante es la gestión de los riesgos, ¿no? Es, creo, una de las grandes fortalezas del NEC dentro de su estructura, en la cual se identifica, se registra, analiza y resuelve potenciales riesgos del proyecto. Todas las semanas habían reuniones de gestión de los riesgos, identificación de riesgos, y finalmente se llevaba un registro de los riesgos y además se hacían reuniones específicamente para reducir esos riesgos. Entonces, estaba muy encristado el concepto de esta gestión, con lo cual podíamos adelantar, podíamos ver hacia adelante para ver problemas futuros y actuar con suficiente antelación y repartirnos las responsabilidades para la solución del riesgo, para la eliminación del riesgo o encontrar una solución si este ya había sucedido, ¿no? Pueden ser temas de costos, podrían ser temas de plazo, podrían ser temas sindicales, podrían ser diversos temas, pero lo importante era siempre poder reunirse para identificarlos, anticiparnos y poder gestionar. No buscar culpables, ¿no?, en la parte de los riesgos, como les digo, sino en el enfoque en los objetivos del proyecto. Perdón, disculpe que no avance el... Denis, ¿me escuchas? Hola. Hola, ¿me escucha?
Sí, sí, dime ¿Escuchas? ahora. Sí, sí, lo que pasa es que estoy queriendo compartir la pantalla, creo que hay un problema Sí, con mi señal. Marlon. Sí, Marlon, sí. A ver, permíteme un ratito, ¿ya? Si no es con pantalla completa, no importa, se te entiende muy bien, Marlon. Ok, bueno, a ver, no sé si se puede visualizar Sí, algo, ¿sí? sí, bastante Ya, bien. ok, perfecto. Entonces, bueno, quiero pasar a la parte de procesos de procura rápidamente para poder enfocarnos en esto. Los procesos de procura se resumen en los siguientes puntos, ¿no? La estrategia y plan de procura, dentro del cual el contrato enmarca estos puntos que son muy importantes considerar, ¿no? En la gestión de procura. Como bien dijo Alcides, el tipo de, la versión 3 de este NEC, el NEC 3, opción F, ¿no? La opción F permite subcontratar gran parte de los trabajos de las obras. En el caso de los panamericanos, en el caso de Villa Callao, entiendo que también es muy similar al resto de las vías. El 30% se definió desde el inicio de la concesión del contrato, que el 30% sería ejecución directa. Eso quiere decir que el contratista podía ejecutar las obras bajo una modalidad de suma alzada y utilizando recursos propios directamente, bajo una gestión de construcción directa. Y el 70% iba a ser subcontratado a empresas más especializadas en diversos rubros, obras civiles, electromecánicas, sanitarias, arquitectura, estructuras, etc. ¿No? Esto permitía también, de alguna manera, amplificar la llegada del proyecto de los panamericanos hacia otras empresas del sector, ¿no? No solamente actuar el consorcio, en este caso el consorcio constructor, como un ejecutor de todo, sino también un gerenciador que permita a otras empresas hacer partícipes de este proyecto, ¿no? De tal manera que todo el mercado se pueda beneficiar. Entonces, dentro de esta modalidad del contrato F, la gestión de la procura es vital por cuanto al finalmente es revisada y auditada tanto por el cliente, tanto por la PMO y también por las entidades como la Contraloría, ¿no? Como la Contraloría, el Ministerio, cualquier entidad que quisiera revisar los procesos, ¿no? Que hayan sido llevados de una manera transparente y enfocadas en los objetivos, ¿no? Se utilizó para el caso de Villa de Callao, por ejemplo, en la plataforma Tenderbilt, que es una plataforma que transparenta todos los procesos desde su inicio hasta su fin, ¿no? En el que no, mediante la cual la comunicación con todos los postores es a través de dicha plataforma y no hay otra forma de comunicación. Y las ofertas se cuelgan en dicha plataforma y impide que se vea cualquier oferta hasta el último día en que se cierre automáticamente por el sistema la entrega de ofertas. Con lo cual se genera una comparativa y también una oferta técnica que eran revisadas por los especialistas y finalmente había todo un sistema de evaluación que ponderaba sobre todo la parte técnica de calidad y la parte de costos que también se evaluaba y finalmente esto era sometido al gerente, al director de proyecto para su conformidad y finalmente, de acuerdo al contrato, tenía que ser validado por el gerente del proyecto, quien recibía el expediente y daba su ok y se procedía con la contratación. Un poco en líneas generales es el proceso, en resumen, como se ha llevado en esta vía y creo que en las demás vías ha sido muy similar, con lo cual se cumple bajo este sistema de gestión, esa estrategia de gestión, la transparentación de todo el proceso logístico. El proceso debe ser competitivo mediante un portal de procura, lo menciona el NEC, revisión de precios comparando con la proyección de costos, todos los procesos que se llevaban para las subcontrataciones,
e incluso para las mismas de ejecución directa tenían que ser comparativos. No podía, por ejemplo, si el consorcio constructor tenía que ejecutar una parte directa, un entregable directamente, o estaba dentro de su estrategia ejecutarlo directamente, tenía que justificar ante el gerente del proyecto que los precios que estaba planteando en el presupuesto eran los más adecuados, eran los más adecuados conforme a las condiciones del sitio, y que también comparados con el mercado eran los más óptimos, eran los más eficientes, ¿no? Entonces tenía que ver toda esa sustentación para poder realizar las obras y dar valor por dinero, ¿ok? La evaluación formal basada en el mejor valor por dinero, lo dice acá. Aceptación formal por el gerente del proyecto del subcontratista propuesto. Es lo que les comentaba. Un poco he contado de una forma en primera persona de cómo se ha llevado el proceso para que conozcamos cómo ha funcionado esto en los Panamericanos. Bueno, acá menciona en los requerimientos de la ficha de información de obras lo que habla sobre las licitaciones competitivas, ¿no? El contratista asumirá el proceso formal de licitación para selección de los paquetes de trabajo de subcontratistas y proveedores, tal como se describe abajo, selección de licitaciones, bueno, un poco de lo que les he comentado ya, ¿no? Los procesos de procura, también dentro de, ¿por qué son importantes llevarlos de una manera muy eficiente, muy clara, digamos, muy estructurada y sustentada? Porque cuando sucedía que se dieron casos, hubieron discusiones sobre este punto, en que se tenían diferencias, al momento de estudiar los expedientes de adjudicación, se encontraban diferencias o contrastaban, probablemente la entidad, el cliente, contrastaba contra algunas cotizaciones similares, no encontraban digamos, alguna coherencia, o de repente podría parecer de que fueran que no estuviera en el orden de magnitud, entonces podría proponer que ese costo sea desestimado, ¿no? Y que se pudiera, en un proceso logístico, pudiera volverse a rehacer el proceso logístico. O si de repente no corresponde a un entregable que estaba dentro de la ficha de información de obras, estos también podrían ser catalogados como costos desestimados. Y es aquí un poco lo que dice en la pantalla, el slide, ¿no? Que relativo al tema de procura y subcontratos, por relación no pagaron su contratista, algo que no es en conformidad con su contrato. Sucedía, sí, sucedía. Se abrían discusiones, pero finalmente se llegaban a soluciones, ¿no? Esto es una de las cosas que sucede dentro del marco de toda esta gestión de contratos, y es bueno saberlo porque es un punto importante. De ahí la importancia de tener un sistema fuerte de control de costos, de la parte de ejecución directa, del control del presupuesto y la sustentación del presupuesto ante el cliente, y también un fuerte sistema y una estrategia de procura compatibilizando con el presupuesto meta, ¿no? Y siempre todo esto dentro del marco de la gestión de riesgos permanente, para identificar las desviaciones, ¿no? Las posibles desviaciones. Seguir los procedimientos de aceptación y adquisición de las fichas de obras es parte de los procesos. Asegurar que los subcontratistas emitan alertas tempranas por asuntos que impactan en costo o plazo. Efectivamente, es importante. También los subcontratistas, en algunos casos vía Callao, el modelo NEC era trasladado al subcontratista, pero el gerente de proyecto también tenía la potestad de poder indicar si al subcontratista se le planteaba el mismo modelo NEC, o se podía plantear de repente un contrato mucho más ágil, ¿no? Porque evidentemente si el NEC es un contrato muy colaborativo, entendible, sin embargo había de repente paquetes de obras que eran muy pequeños como para tener tremendo volumen de cláusulas y que a veces de repente por el mismo plazo, por el mismo tiempo, al contratista revisarlo le llevaba demasiado tiempo, entonces se podía optar por tomar un contrato más corto, pero que también esté enfocado y ligado al contrato principal.
¿no? ¿Eso también ha sucedido? Sí, ha sucedido y también es parte de las decisiones que se toman para poder agilizar y poder llegar a los objetivos, ¿no? De los plazos sobre todo. Mantener registro de pagos a los subcontratistas, sí. Hay un punto muy importante que no se menciona mucho en los webinars y que ha sido, digamos, una parte muy dura para el cierre, ¿no? Después de de la ejecución, de los procesos de procura, cerrar todas las liquidaciones con los subcontratistas y de los trabajos directos ejecutados por el consorcio, hay una parte de todo esto que se llama el cierre comercial. ¿Qué es el cierre comercial? El cierre comercial es todo el expediente de todos los procesos llevados, aprobados por el gerente de proyectos, sustentados con facturas, con documentación, con cuadros, con los cuadros comparativos aprobados, con las fichas técnicas, con los brochures de los subcontratistas, con toda la información de un cierre de contrato, aplicado a 200, 300 subcontratos, con lo cual el cierre comercial se vuelve una parte importante de toda la gestión del proyecto, ¿no? Esto no está clarificado en el contrato NEC, no lo estructura, no lo dice, no lo indica, no lo norma concretamente, sino que nace, es parte de la gestión del consorcio ejecutor, y también tiene que ser validado por la parte del cliente. Entonces, esto ha nacido dentro del proyecto. Yo entiendo que en las diferentes vías, incluso, no todas han sido de la misma estructura, ¿no? Algunas han sido, de repente, con más documentación, otras con menos documentación, pero ha sido casi un proceso que nos ha tomado por lo menos 6 meses, desde el cierre de las obras, 6 meses. ¿Por qué? Porque evidentemente, al momento, esta es la documentación que va a ir hacia el ministerio, hacia la Contraloría, aunque la Contraloría siempre ha tenido acceso a toda la información durante toda la ejecución, incluso al ACONES, que ha sido la plataforma de comunicación entre el cliente y el contratista. Tiene acceso al tender bill, también la Contraloría ha tenido acceso a los procesos de procura. Sin embargo, la documentación final, que es la que va a sustentar y la que va a quedar para sustento del proyecto y para cualquier auditoría futura que se ejecutó durante el cierre comercial, es un documento auditable y que finalmente es un entregable que se tuvo que realizar, ¿no? Entonces, hubo inversión de recursos, tiempo, y claro, esto porque sobre la marcha se ha ido estableciendo estos mecanismos, ¿no? Bueno, eso es importante, ¿no? Mantener todo lo que son los registros de pagos, las comunicaciones con el contratistas, y bueno, es que acá hablamos de la ejecución de las obras directas. Como bien le dije, el contratista ejecuta las obras directas, pero al final puede determinar qué obras directas puede ejecutar, pero tiene que sustentar fehacientemente y transparentemente los costos reales con los cuales ha ejecutado o va a ejecutar estas obras. Puede ser planteado suma alzada, puede ser precios unitarios, hemos tenido también costos tiempo materiales, ¿no? Todo dependiendo siempre del tipo de obras que se van a ejecutar. Por ejemplo, en las obras de rehabilitación era muy imposible tener una ingeniería definida, metrados definidos, para poder definir precios unitarios. Entonces, y teniendo encima el plazo, ¿qué se optó? Se optó por ejecutar las obras bajo modalidad de tiempos materiales. ¿Existió? Sí. Sustentación, todas las que tenían que haber. Hubieron trabajos que también hubieron por precios unitarios, ¿no? Y otras que serán suma alzadas, comúnmente los de sistemas o instalaciones, pero muy pocas para ejecución directa, pero que también han sucedido en los proyectos de los Panamericanos, ¿no? Esto como ejecución de las obras directas por el consorcio contratista, ¿no? Bueno, un resumen de los procesos de procura: seguir el procedimiento de procura de las fichas de obras, son recomendaciones, el mejor valor, la aceptación, la formalidad, con rigor, mantener al gerente de proyecto involucrado en el proceso de selección para evitar que se rechace a cualquier subcontratista, ¿no? Es importante el involucramiento de la comunicación, como les vuelvo a repetir, considerar el uso usar las fórmulas al subcontrato de la familia NEC, importante,
pero también hay que buscar siempre, como le digo, hay herramientas, pero siempre la principal herramienta que debe prevalecer es el criterio, ¿no? Como le digo, habían subcontratistas a los cuales le podíamos poner el subcontrato tipo NEC, sí, claro, pero por el alcance que tenían, de repente era muy engorroso y demoraba demasiado en revisarlo, entonces se optaban por soluciones ingeniosas, contratos más ágiles para poder viabilizar y poder empezar las obras lo más pronto, ¿no? Hay varios causales de costos estimados, sí, claro, pero esto depende mucho del sistema de gestión fuerte del consorcio constructor, en llevar el control muy riguroso de todo lo que se compra, de todo lo que se ejecuta, y eso es importante que en los siguientes proyectos se replique y se mantenga, ¿no? Bueno, recomendaciones para aplicación del contrato NEC en proyectos futuros, los que creo que ya ha comentado muy bien Alcides y muchos expositores en los medios. Un cambio de cultura total y de la filosofía de trabajo convencional que llevamos en el Perú por una cultura colaborativa y de confianza y de mira en el objetivo final. Es importantísimo porque si no, esto simplemente va a quedar en papel. Les digo porque ya por experiencia, el mayor problema en los Panamericanos fue el cambio del chip, de la cultura de los equipos, de la gente que componían los equipos, tanto del contratista como del cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque eran gente que venía, personas que venían de trabajar en obras públicas, muchas, en donde la frase que se me ha quedado siempre decía, pero en el Estado se hace así, ¿no? No, pero es que en el Estado, ¿no? Nos dice que tenemos que hacer así. Entonces, claro, entonces el NEC rompe con la ley de contrataciones del Estado. Es enemigo de la ley de contrataciones del Estado porque lo que busca es el trabajo en conjunto, el involucramiento de todos, y no el conflicto permanente, ¿no? Por eso, en el siguiente punto, una de las recomendaciones es eliminar la forma de gestionar los contratos bajo el modelo de la espiral de conflicto permanente, que esto lo he cogido de un amigo, Alexander Campos, que muy amigo mío, que también ha hecho webinar sobre estos temas del NEC, y es verdad, ¿no? Vivimos en un conflicto, una espiral infinito del conflicto, de donde los contratos están parametrizados y en donde dice, si tú no me entregas en tal fecha esto, tienes 5 días para entregarme, si no me lo entregas, perdiste la opción. Y a pesar de que sea un tema de justicia, no lo aceptamos. Y seguimos y tratamos siempre de buscar el error o obviar ese tipo de cosas que son justas de aceptar, pero que finalmente estamos atados por un contrato o una ley que creo yo ya queda obsoleta, ¿no? El involucramiento importante, involucramiento de todos los stakeholders en el proyecto, del cliente y el Estado, ¿no? Porque muchas veces hemos tenido problemas en los cuales, inclusive entidades del Estado, sabiendo que tenemos un proyecto importante, emblemático, no se sintieron parte de ellos mismos y necesitábamos involucrarlos para que pudieran darse las soluciones, ¿no? En el caso de permisos, trámites, gestiones, etcétera. Entonces es importante no solamente en el equipo del proyecto, el equipo de las obras, sino también en todos los organismos del Estado, que todos estén alineados con esta cultura colaborativa, con este chip nuevo que queremos implementar. Bueno, les agradezco, no creo que ya he dicho mucho ahora y le cedo la palabra al ingeniero César Loaiza, o a Denis. Muchas gracias. Sí, te agradezco mucho, Marlon. Has sido bastante explícito respecto a tu experiencia en Contrato NEC. Es sumamente valioso, realmente, porque ya han dado las pautas y ayer ya han aclarado la figura y va a haber una réplica, casi una réplica de lo que ha habido en los Panamericanos en reconstrucción. Son los mismos actores. Sí, va a ser casi lo mismo. Entonces, ahora creo que va a ser muy importante la presentación o la presencia de las palabras del ingeniero César Loaiza, que ha estado del otro lado, del lado del control, que es la gerencia del proyecto. Cedemos el uso de la palabra al ingeniero César Loaiza. Creo que no está escuchándome. Sí, sí le escucho. Sí, te escucho. Perfecto. Estaba viendo la apertura del video, pero bueno.
agradecerle al Colegio de Ingenieros de Arequipa y a Denis Olmedo por la oportunidad que me dan para poder exponerles mi experiencia en los Panamericanos. En realidad no me queda mucho de explicarles sobre temas del contrato o de, digamos, el tema de procura, porque lo han expuesto bastante bien mis antecesores. Bueno, les comienzo a comentar un poco sobre mi experiencia en los Panamericanos. Yo ingresé al proyecto especial más o menos en el año 2018, en junio, o perdón, 2017 en junio, y apenas ingresamos, pues hemos estado viendo acerca de la contratación, ¿no? de las empresas que iban a participar. Recientemente se había dado lo del contrato con los británicos, y lo que veíamos era bastante, digamos, bastante gente que no creía en el proyecto, ¿no? Teníamos mucha gente que dudaba que podríamos llegar a cumplir con los Panamericanos. Haciendo un poco de memoria, hubieron bastantes políticos que se iban en el sentido de tratar de no hacer los Panamericanos, ¿no? Y bueno, una vez que se hizo el contrato con los ingleses, ellos también llegaron al Perú, y también poco que se contagiaron con el pesimismo. Sin embargo, es porque ellos decían más o menos un contrato, normalmente les toma pues hacerlo en 3, 4 meses, ¿no? Y ya prácticamente les habían dado la opción para que se haga en diciembre el primer contrato, ¿no? Era la vía panamericana. Entonces, bueno, ellos sí se alinearon a todos los requerimientos y hicieron un gran esfuerzo para poder tener a tiempo la procura, ¿no? Normalmente esto lo ve Mace, ¿no? Ellos son expertos en estos temas. Nos comentaban que no han tenido prácticamente, no han tenido prácticamente ninguna queja respecto a los contratos que ellos han digamos, tenido en Inglaterra, ¿no? Igual aquí en el Perú también, en realidad por la metodología que tiene la forma de contratación, es bastante difícil que alguien pueda decir o pueda tener alguna queja, ¿no? Pero en realidad también hay una potestad bastante grande de parte del contratante de optar por una u otra opción, ¿no? Ahí justamente se elimina un poco el tema de la ley de contrataciones, en la que pueden observar un contrato y pueden alargar todo el tema, ¿no? Porque en este caso no teníamos más tiempo para poder, digamos, tratar de dilatar la contratación, ¿no? Entonces se optó por la contratación de las empresas que tengan mayor confianza en el medio, ¿no? La mayor capacidad, que tengan una experiencia de obras en las que se haya visto el tema colaborativo, y fueron pues una serie de preguntas y opciones que les dieron para que puedan responder. Y bueno, lógicamente cumpliendo con el tema económico, ¿no? Se hizo una revisión exhaustiva, digamos, de cada empresa. Y finalmente, bueno, ellos tienen un sistema en el que, digamos, toda la información entra a un portal, y ese portal, pues, también acceden alrededor de 60, 70 profesionales de distintas partes del mundo, que intervienen, digamos, para poder calificar a las empresas, y de esta forma, pues, se llega a un término, y se elige, pues, a la empresa que mejor condiciones tiene, ¿no?
Bueno, en el caso mío, yo estuve gerente de proyecto en la vía del Callao, ¿no? En la vía, y también incluía la parte del estadio de San Marcos. En la vía del Callao existió un proyecto de inversión pública para la construcción de un polideportivo, de lo que era la estadio de Miguel Grau, que remodelar, y también disculpen el sonido, un segundito. Ya. Ok. Entonces, se tenía que remodelar y ese proyecto de inversión pública estaba ya en un proceso de hacer un expediente técnico, ¿no? Entonces, cuando empezó el tema de los panamericanos, y ya cuando se conoció la forma de cómo se iba a trabajar estas obras, entonces se tuvo que cancelar ese expediente y ahí surgieron, digamos, algunos cambios, ¿no? Algunos manejos que se tuvieron que hacer para poder disminuir los costos que se tenían, digamos, previstos. Ahí el estadio de Miguel Grau, por ejemplo, se desestimó por varias razones. Se desestimó la construcción y se optó por la opción del estadio de San Marcos. Entonces, en el estadio de San Marcos pues, no había ni un diseño, no había ni un expediente técnico en preparación. Y, digamos, se hicieron un estudio, digamos, bastante rápido, ¿no? de los trabajos que se podrían hacer. Y claro, con el asesoramiento también ya en ese momento de Arup, que es la parte de diseño, ¿no? de experiencia también en juegos preolímpicos, olímpicos, ¿no? de UKET, que eran digamos, el consorcio que estaba formando parte, digamos, del Reino Unido. Y ahí se pudo, digamos, preparar las bases para lo que era el diseño que se iba a ejecutar ya durante la obra, ¿no? Entonces, con esa información y también los cambios que se hicieron, porque se quitó del proyecto del Callao, se quitó la parte de béisbol, y eso se trasladó a las obras que se iban a hacer en Villa María. Entonces, solamente quedaba en la vía del Callao para hacer el polideportivo del Callao, y la zona del Coliseo, ¿no? Son dos obras que se iban a ejecutar en esa zona, y adicionalmente la del estadio, ¿no? O sea, al final, todo el paquete que teníamos para ejecutar en esa parte del Callao, en realidad proyectos que no tenían prácticamente el diseño que existía hasta ese momento, fue modificado totalmente. O sea, básicamente se hicieron solamente anteproyectos y con eso se licitó, ¿no? Que fue un poco diferente a lo que pasaba con la vía panamericana, que tenía un proyecto bastante desarrollado, ¿no? Y como en el caso de Villa María y también en el caso de La Videna, tenían proyectos desarrollados casi en su totalidad y muy avanzados en cuanto a la parte de diseño y especificaciones técnicas, ¿no? El nuestro, el de Callao, fue un proyecto bastante, digamos, con datos mínimos, y es así como se planteó, digamos, la licitación, y la empresa ganadora fue Sacir Sacen, y ellos tuvieron que hacer tanto el diseño como la construcción de la obra, ¿no? Y todo dentro del mismo tiempo. Luego, claro, en la participación del diseño también hubo una empresa inglesa, ¿no? que participó digamos, compitiendo y tuvo grandes, digamos,
bastante experiencia y bastante éxito en cuanto al diseño, ¿no? Bueno, no los quiero agotar mucho porque en realidad quería mencionar puntos importantes del contrato. Digamos, uno de los, como mencionó Marlon en su exposición, uno de los puntos importantes del contrato NEC es que el contratante, el contratista, el gerente del proyecto y el supervisor de calidad deberán cumplir las obligaciones previstas en el contrato y desarrollar sus funciones en un espíritu de confianza y cooperaciones mutuas, ¿no? Eso es muy importante, digamos, tratar de captar este mensaje, porque es algo que era novedoso, ¿no? Para todos. Nosotros desde que vimos el proyecto, estuvimos también en la traducción del contrato en inglés al español, y tuvimos que participar, digamos, en la peruanización del contrato. Es decir, en realidad, el contrato NEC, tal como es en Inglaterra, tuvo que tener algunas variaciones, digamos, para poder peronizarlo, ¿no? Y esto porque hay ciertas cosas que no se estilan, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra se estila que las compañías financien todo el proyecto prácticamente, o sea, no hay adelantos, o son mínimos, ¿no? Pero en nuestro caso estamos acostumbrados a que hayan adelantos de 40, 60%, ¿no? En las obras públicas. Entonces, en este tipo de contratos se tenía que peronizar. Además, bueno, también había temas legales, temas de penalidades, ¿no? Un poco también lo que quería era en el Estado, ¿no? Tratar de que las compañías no se vayan a escapar, ¿no? Siempre digamos, la duda de que pudieran, digamos, cumplir siempre con el objetivo, ¿no? Entonces, en realidad, se hizo pues que el contrato se peronizara, y bueno, al final me parece que sí fue un buen trabajo de hacer que este contrato funcione, ¿no? Bueno, aparte de eso, la experiencia de haber trabajado con SACIR en todo este proyecto ha sido, digamos, bastante buena. Como dice Marlon, hubo bastante confianza, hubieron igual discusiones, igual algunos problemas, pero siempre sacamos a relucir, digamos, este artículo del contrato, ¿no? La colaboración y cooperación y transparencia, ¿no? Es importante recalcar también el tema de las alertas tempranas. Es algo que no sé si, creo que no lo he escuchado muy bien en estas exposiciones. Las alertas tempranas son los avisos que el contratista tiene que hacer con la debida anticipación, ¿no? Avisar al cliente: esto puede ocurrir si seguimos por este camino, o esto puede ocurrir si es que con este tipo de contratos, o con este problema que puede presentarse, ¿no? Y lo dice el contrato, ¿no? Que para empresas especialistas, digamos, no cabe pues que nos avisen a último momento. Y si lo hicieran así, entonces no serían, digamos, no tendrían derecho de que se les considere un evento compensable, ¿no? O sea, que se les reconozca el adicional. Es decir, si tú no me avisas a tiempo que yo voy a tener un problema, entonces no te quejes si se produce un mayor costo, yo no te lo reconozca, porque finalmente no me has avisado con la anticipación que debías haber hecho. Entonces, de ahí surgen los costos desestimados, por ejemplo, ¿no? O sea, yo como gerente de proyecto, puedo decir que esto no corresponde pagarte y simplemente no lo pago, ¿no?
Y así hay una serie de cosas del contrato que son muy importantes que podamos estudiarlo más adelante quizás, o quizás nos toque la suerte de participar en los contratos que vienen en el norte, pero que creo que va a ser muy útil de que todos podamos estar en línea y cambiar, como dice Marlon, el chip de la parte, digamos, de cómo se ejecutan las obras, ¿no? Porque, digamos, nosotros como gerente de proyecto, éramos gerente de proyecto, digamos, por el contrato NEC, pero, por ejemplo, por parte del Estado, éramos un funcionario, ¿no? Y entonces teníamos que mantener cierto equilibrio, porque a través del Estado teníamos toda una estructura, y a través del NEC y el contrato con los ingleses teníamos otra estructura. Entonces, tratar de compatibilizar la cosa del Estado con la cosa del privado o la cosa del contrato NEC, ¿no? Que era bastante, bueno, es como andar en dos sistemas, ¿no? Un sistema, pero que iban, o dos mundos que iban en paralelo, pero que tenían que finalmente llegar al mismo objetivo. Bueno, eso es todo lo que les puedo comentar por ahora. Muchas gracias al ingeniero Denis, y muchas gracias al Colegio de Ingenieros de Arequipa.